Mi propia madre gritó en el juzgado. Está enferma mentalmente. Yo me quedé en silencio. Bienvenidos a mi historia. Aquella mujer, mi madre, miró al juez directamente a los ojos y sentenció que yo no tenía capacidad legal. Que había sido inestable toda mi vida. Que jamás debería manejar mis propias finanzas, ni mucho menos heredar nada de mi abuela. Yo estaba allí, en el juzgado del condado de Milwaukee, el 14 de marzo, con los pendientes de perlas de mi abuela puestos, y no dije ni una sola palabra. La juez, una mujer de unos 60 y pocos años, con el pelo plateado y las gafas apoyadas en la punta de la nariz, escuchó cómo el abogado de mi madre terminaba su alegato inicial. Luego me miró a mí y a ese joven letrado, Bradley Fenwick, con un gesto que ya había visto en 38 casos distintos. Era el gesto que pone cuando algo no encaja. ¿De verdad no sabes quién es esta mujer, a quien llamáis incapaz legalmente?, preguntó con calma, clavando la mirada en Bradley, que parecía incapaz de responder. La expresión de mi madre cambió en segundos, de segura a desconcertada, y finalmente pálida. Dejad que os cuente cómo acabé en ese juzgado. Me llamo Nancy Berland, tengo 33 años y soy perito experto en fraudes en Milwaukee, Wisconsin. Durante 7 años he investigado un tipo muy concreto de delito, el abuso financiero a personas mayores. He desenmascarado casos de robos a ancianos vulnerables, cheques falsificados, poderes notariales fraudulentos, testamentos manipulados. He visto de todo. Y he testificado como perito en 38 juicios. 31 terminaron con condena. 11 de esas veces fue en la sala de la juez Patricia Kovaltik. Ella me dijo en una ocasión, delante de otro abogado, que era una de las peritos más creíbles que había conocido en sus 20 años en el juzgado. Mi madre no tenía ni idea de esto. No hablamos desde hacía 19 años. Lo que debéis entender de mi madre, Daisy Ollister, es que cuando yo tenía 14 años, mis padres se separaron de forma amarga. Mi padre se mudó a Oregón. Mi madre se volvió a casar en solo 3 meses con un tal Theodore Ollister, dueño de 3 lavanderías en el condado de Riñe, Wisconsin. Y ella decidió que no había sitio para su hija antigua en su nueva vida. No luchó por mi custodia. No llamó en mi cumpleaños. Solo mandó una tarjeta de Navidad el primer año y luego, nada más. Me crió mi abuela, Dorothy Berland, en una casita en Eau Claire. La abuela Dorothy fue maestra de primaria toda su vida, y jamás ganó más de $42,000 al año. Pero era meticulosa. Contaba cada céntimo. Guardaba los recibos en sobres etiquetados. Revisaba sus cuentas cada domingo por la mañana, con un café con 2 azucarillos y un chorrito de leche entera. Esa mujer podía explicar cada dólar gastado desde 1987. Me enseñó todo lo que sé. Solo que ella no sabía que estaba formando a una experta en fraudes. La abuela Dorothy falleció hace 8 meses, por insuficiencia cardíaca congestiva. Tenía 81 años y murió tranquila en la casa donde vivió 43 años. Yo tenía su mano entre las mías. Me dejó todo, la casa, valorada en unos $285,000, una cuenta de ahorros con $167,400, un pequeño seguro de vida. No era una fortuna, pero era suya. Cada céntimo ganado enseñando a niños de tercer curso durante 36 años. 3 semanas después del funeral, recibí una carta de un abogado llamado Bradley Fenwick. Mi madre estaba impugnando el testamento. Alegaba que mi abuela había sufrido un grave deterioro mental sus últimos años. Decía que yo la había aislado de su familia. Que había manipulado a una anciana vulnerable para que me dejase toda su herencia. La mujer que no visitaba a su madre desde hacía 15 años, que no llamaba en cumpleaños ni festivos, que había abandonado a su propia hija, era la que me acusaba de abuso a ancianos. Me eché a reír cuando lo leí. Pero dejé de hacerlo rápido, porque la carta también afirmaba que mi madre tenía pruebas. Documentos que demostraban un historial de inestabilidad mental desde mi adolescencia. Pedí al juzgado que me declarasen incapaz legalmente y que nombraran un tutor para gestionar la herencia de mi abuela. El tutor propuesto, por supuesto, era la propia Daisy Ollister. Esa noche llamé a mi novio, Cameron. Cameron Linfist es profesor de historia en un instituto y proviene de una familia que sigue haciendo cenas dominicales y guardando álbumes de fotos ordenados. Sus padres llevan casados 41 años. No entiende la disfunción como yo.
Me dijo que debía intentar contactar con mi madre. Quizá había un malentendido. Quizá sentía culpa y esta era su forma de reconectar. Le quiero a Cameron, de verdad. Pero a veces dice cosas que me hacen pensar si ha conocido a alguien fuera de un cuadro de Norman Rockwell. Mi madre recordaba con exactitud la cifra de la herencia de mi abuela. $167.400. Lo puso en un documento legal. Pero aún no sabe si mi cumpleaños es en marzo o en mayo. Curioso cómo funciona la memoria cuando hay dinero de por medio. Antes de seguir, si te está gustando esta historia, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde la ves y qué hora es. Leo cada comentario y significa muchísimo para mí. Gracias por el apoyo. Volviendo a mi madre y su pequeño plan, en apenas 2 semanas, la cosa empeoró. Ya no solo impugnaba el testamento. Presentó una petición formal en el juzgado de sucesiones, reclamando que yo era incapaz legalmente y que se nombrara un tutor de forma inmediata. Quería poderes de emergencia. Que se congelaran las cuentas de mi abuela hasta que se decidiera. Su evidencia era bastante creativa, he de reconocerlo. Como tutora legal mía en aquel momento, su nombre aparecía en todos los papeles de ingreso, lo que permitió a su abogado pedir copias. Después de que me abandonara, pasé unos 8 meses hablando con la orientadora del instituto por depresión y problemas de adaptación. Es una respuesta normal cuando tu madre decide que no vales la pena. La orientadora escribió que tenía sentimientos de abandono y baja autoestima. El abogado de mi madre presentó eso como prueba de enfermedad mental crónica. Además, mostró una declaración firmada por mi hermanastra, Merlin Ollister. Merlin tiene 28 años y es hija de Theodore de su primer matrimonio. Según su declaración, yo siempre había parecido inestable y errática, y le preocupaba que no supiera manejar asuntos financieros. Merlin tenía 9 años la última vez que me vio. No hablo con ella desde hace 19 años. No sabe nada de mí. Pero esto es el sistema judicial, una vez que alguien presenta una petición así. No importa lo ridícula que sea ni lo endeble de las pruebas. El proceso se pone en marcha y tienes que responder. Tienes que contratar abogado. Tienes que acudir al juzgado. Demostrar que no estás loca. Y mientras tanto, la noticia se extiende. Mi empresa me puso en revisión administrativa. Mi jefe, Harold, un hombre decente que me contrató justo después de mi certificación, me llamó a su despacho y me explicó la situación. Creía en mí, sabía que era una locura. Pero la empresa no podía permitirse a un perito cuya capacidad mental estaba en duda en otro juzgado. Era un problema de riesgos, de seguros, de credibilidad. No me despidieron, pero me apartaron. Sin nuevos casos, sin testimonios, sin trabajo importante. 7 años construyendo mi reputación, y mi madre la tiró a la basura con una sola llamada a un abogado. Theodore y Daisy estaban en problemas económicos. Eso lo supe rápido. Los lavaderos de Theodore estaban al borde del colapso. Hoy en día, casi nadie usa lavanderías como antes. Con lavadoras y secadoras baratas a la venta en cualquier gran superficie, la gente prefiere tenerlas en casa. Debía $340.000 a los acreedores. La hipoteca de su casa tenía una segunda carga. Las tarjetas de crédito, al límite. La herencia de mi abuela no les importaba como familia, para ellos era cuestión de supervivencia. Pero yo aún no tenía ni idea de la magnitud de lo que habían hecho. Todavía no. Apenas 2 semanas después de que todo esto estallara, Cameron y yo tuvimos nuestra primera gran pelea. Sus padres empezaron a hacer preguntas. Su madre, una mujer dulce que siempre hornea galletas para las fiestas del cole, preguntó con delicadeza si había algo en mi pasado que él no supiera. Si ocultaba secretos, si había algo que no debía saber. Esa misma noche vino a mi piso y me pidió que me hiciera una evaluación psicológica para demostrar que estaba bien. Le dije que no era eso lo importante. Que no tenía que probar mi cordura solo porque mi madre, con la que estaba distanciada, quisiera dinero. Me habló de humo y fuego, de que negarme a colaborar pintaba mal. Le pedí que se fuera. ¿Se fue? Me quedé sola en el salón, mirando la foto de mi abuela que guardo en la estantería. Era de mi graduación universitaria. Tenía 73 años y sonreía como si acabara de ganar un Nobel. Yo solo había conseguido una licenciatura en contabilidad, pero para ella eso era todo.
Siempre decía que las pistas en papel no mienten. Que las personas pueden inventar historias, retorcer la verdad, pero que los números son honestos. Los números te cuentan exactamente lo que pasó si sabes interpretarlos. Decidí leer esos números. Todavía figuraba como titular conjunto en la cuenta bancaria de mi abuela. Me había añadido 2 años antes de morir, cuando aún estaba lúcida. Decía que era para facilitarme ayudarle a pagar las facturas si se cansaba. Pero creo que intuía que algo iba a pasar. Que se estaba protegiendo o que me protegía a mí. Saqué los extractos bancarios de sus últimos 2 años de vida. Monté una hoja de cálculo. Seguía cada ingreso y cada retirada. Y fue entonces cuando apareció la primera grieta en la historia de mi madre. En los últimos 11 meses de vida de mi abuela, hubo 7 retiradas de dinero que no encajaban con sus gastos habituales. No había facturas, ni compras en supermercados, ni farmacias. Solo extracciones en efectivo, entre $4.000 y $12.000 cada una. En total, $47.850. Y cada retirada se produjo en un plazo de 3 días después de una visita registrada de Daisy Hollister. Mi abuela empezó a mostrar signos leves de deterioro cognitivo 1 año antes de morir. Días buenos y días malos. Olvidaba dónde dejaba las gafas y 1 hora después recitaba poesía de memoria. No estaba incapacitada, pero sí vulnerable. Y mi madre lo sabía. La mujer que me acusaba de maltrato a ancianos llevaba casi 1 año robándole sistemáticamente. Aquella noche no pegué ojo. Me senté en la cocina con el portátil y un buen café y me puse a hacer lo que mejor sé hacer, investigar. Las retiradas eran solo la punta del iceberg. Mi abuela llevaba un control riguroso de sus cuentas, pero en su último año todo estaba desordenado. Pensé que era el deterioro, pero ahora sospechaba que alguien lo estaba provocando. El fin de semana siguiente conduje hasta O'Leary para revisar su casa con más calma. Cameron quiso acompañarme, pero la tensión entre nosotros era palpable. Le dije que prefería ir sola. La casa olía a ella. Lavanda, libros viejos y ese aroma limpio que solo las mujeres de su generación consiguen. 3 horas repasé cajones, armarios, archivadores. Encontré lo que buscaba donde menos esperaba, la caja de seguridad del First National Bank de O'Leary. Me había añadido a la caja 5 años antes. Solo había ido una vez para ayudar a guardar unas joyas tras un susto por robos en el barrio. Lo había olvidado por completo. Dentro estaban sus joyas, su anillo de boda de mi abuelo, unos bonos de ahorro ya vencidos, su certificado de nacimiento, la tarjeta de la Seguridad Social y un diario de cuero marrón que jamás había visto. El diario tenía fecha. La primera entrada era de 14 meses antes de su muerte. La última, de 6 semanas antes de fallecer. Mi abuela sabía lo que le estaba pasando. Lo había apuntado todo. La primera anotación casi me rompe. Daisy había llamado después de años sin contacto, dulce y arrepentida. Quería volver a conectar, decía. Reconocía sus errores. Mi abuela escribía que no confiaba, pero que estaba cansada y que quizá la gente podía cambiar. Las entradas se volvieron más sombrías. Daisy visitó en agosto y pidió $2.000 para una emergencia. Mi abuela se los dio. En octubre, volvió a pedir 4.000 alegando que Theodore estaba enfermo y necesitaban ayuda con las facturas médicas. En diciembre, llegaron juntos y me pidió que firmara unos papeles para facilitar la gestión de sus finanzas. Mi abuela firmó, aunque escribió que ese día estaba confusa, la mente nublada, sin saber realmente a qué se comprometía. 2 semanas después tuvo un buen día y revisó los documentos. Se dio cuenta de que había firmado un poder notarial que daba a Daisy control total sobre sus cuentas. No tuvo valor para decírmelo. Esa parte me destrozó. La mujer más fuerte que he conocido tenía demasiado orgullo para admitir que su propia hija la había engañado. Escribió que no quería que la viera débil ni que supiera que la había engañado. Por eso lo dejó todo por escrito. Cada visita, cada retirada, cada mentira de Daisy. Guardaba pruebas porque eso era ella, las pistas en papel no mienten. La última entrada estaba dirigida a mí. Me pedía perdón. Decía que había intentado decírmelo varias veces, pero no encontraba las palabras. Sabía que Daisy vendría a por el dinero cuando ella ya no estuviera y quería que yo tuviera pruebas.
Quería que luchara. Y escribía que siempre supo que yo era más fuerte que ella. Por eso estaba segura de que ganaría. Me senté en el suelo de la caja fuerte y lloré 20 minutos. El director del banco fingió no darse cuenta, pero cuando terminé, me puse a trabajar. El poder notarial era una falsificación, menos la firma. Mi abuela la había firmado, confundida y manipulada, pero el sello del notario era falso. Pertenecía a un tal Dave Gustafson, que se había retirado en 2019. El documento estaba fechado en 2024. Alguien había usado un sello antiguo para un papel nuevo. Muy chapucero. Muy evidente. Y un delito. Empecé a investigar el pasado de Theodore Ollister. Lo que encontré me revolvió el estómago. Su primera mujer murió en 2012. Su madre, en 2017. En ambas muertes hubo sospechas sobre cómo manejaron las herencias. Dinero desaparecido. Nunca hubo cargos, pero los patrones estaban ahí. Daisy no se había casado con un hombre desesperado, había elegido a un profesional. Y yo no era la primera víctima. Solo la que sabía pelear. A la mañana siguiente llamé a mi abogada, Caroline Jankowski. Tiene 52 años, fue fiscal y cambió al derecho civil tras quemarse con casos penales. Es directa, aguda, no pierde tiempo con sentimentalismos. Le conté todo, el diario, los extractos bancarios, la falsificación, el historial de Theodore. Guardó silencio un rato. Luego me dijo que esto ya no era solo un asunto civil. Que era fraude electrónico, fraude postal, explotación financiera de ancianos. Y si seguía el patrón, podía haber más delitos. Me preguntó qué quería hacer. Le dije que quería destruirlos. Pero hacerlo bien. Quería que entraran en esa sala de justicia pensando que ya tenían la victoria en el bolsillo. Que se comprometieran a defender sus mentiras bajo juramento, sin darse cuenta de que les estaba esperando. Que el juez viera de qué madera estaban hechos antes de que yo desvelara quién era realmente. Caroline sonrió, y me dijo que esperaba escuchar justo eso. La fecha del juicio quedó fijada para el 14 de marzo. 6 semanas para preparar la batalla. Me lancé al caso como siempre, construyendo un expediente, trazando líneas temporales, cruzando documentos. Verifiqué cada dato no una, ni dos, sino 3 veces. Porque cuando tu carrera depende de acertar, no hay margen para errores. Caroline presentó mi respuesta a la petición de mi madre. Fue intencionadamente neutra. Negué las acusaciones, afirmé que estaba mentalmente capacitada y pedí una audiencia. Sin pruebas adjuntas, sin contraataques, sin nada que les pusiera sobre aviso. Al día siguiente, Bradley Fenwick llamó a Caroline. Ella contó que sonaba desconcertado. Esa era toda su defensa. Eso y nada más. Caroline le dijo que esperaba con ganas el día del juicio, que confiaba en que el juez descubriría la verdad. Bradley probablemente pensó que estaba blufeando o que era una estúpida, o ambas cosas. 2 semanas antes de la vista, Bradley fijó mi declaración bajo juramento. Procedimiento estándar. El abogado contrario te interroga antes de la vista para preparar su caso y evitar sorpresas. No le di nada. Preguntó por mi formación, respondí que tenía una licenciatura en contabilidad. Por mi trabajo, dije que era contable. Por mi historial mental, expliqué que de adolescente acudí a un psicólogo brevemente tras el divorcio de mis padres. Contesté con frases cortas, sin dar detalles, sin explicaciones ni defensas. Mi madre seguía la declaración por videoconferencia. Vi su rostro en una esquina de la pantalla, y observé cómo su expresión cambiaba, de nerviosa a confusa, y finalmente complacida a lo largo de 2 horas. Creía que estaba rota, que había tirado la toalla. Ignoraba que aquella mujer anodina y derrotada era un disfraz. Que yo llevaba 7 años interrogando a lavadores de dinero, estafadores y defraudadores, sentándome frente a ellos hasta arrancarles confesiones millonarias. Nunca me gustó actuar, pero esa vez di un espectáculo impecable. La semana previa a la vista, sucedió algo inesperado. Recibí un mensaje a través de mi abogada de Merlin Ollister, mi hermanastra. Quería verme. Caroline me advirtió que podría ser una trampa para que dijera algo que usaran contra mí. Me dijo que Merlin estaba del lado contrario, pero algo en el fondo de aquel vídeo me había llamado la atención.
Cuando Bradley mencionó a Theodore, la mandíbula de Merlin se tensó. Cuando Daisy rió a un chiste de Bradley, ella apartó la mirada. Había algo oculto. Miedo, resentimiento, o quizás ambos. Accedí a encontrarme con ella en una cafetería de Valca, a medio camino entre Milwaukee y Eau Claire. Terreno neutral. Merlin no era lo que esperaba. Delgada, con ojeras profundas y uñas mordidas hasta la piel. Pidió un café negro y no lo tocó. Se disculpó por la declaración firmada. Dijo que su padre la había escrito y la obligó a firmarla, que no tuvo elección. Le pregunté qué quería decir con eso. Miró la mesa largo rato y entonces me contó que su abuela, Geraldine Ollister, había muerto en 2017. Tenía 79 años, vivía en una residencia en Scranton, Pensilvania. Tenía demencia real, no esa pérdida leve que sufrió mi abuela. Casi ni recordaba su propio nombre. Theodore tenía el poder notarial y gestionaba sus finanzas. Cuando Geraldine falleció, casi no quedaba nada en su herencia. La casa vendida, los ahorros agotados. Theodore dijo que los costes de la residencia se habían llevado todo. Merlin le creyó entonces, tenía 21 años y poco conocimiento. Pero años después empezó a hacer preguntas. Los números no cuadraban. La residencia no había costado tanto. El dinero había ido a otro lado. Solo una vez enfrentó a su padre. No quiso contarme qué pasó después, pero se tocó la muñeca izquierda y comprendí. Theodore Ollister no era un hombre desesperado con lavanderías al borde del cierre. Era un depredador que llevaba años saqueando a sus propias madres, quizá a su primera esposa, aunque Merlin no sabía detalles. Y ahora, a mi abuela. Le pregunté por qué me contaba todo eso. Dijo que estaba cansada. Que llevaba años cargando con esa verdad y no podía más. Sabía lo que iba a pasar en ese juicio y no quería hundirse con ellos. Le dije que no podía prometer nada, pero que si estaba dispuesta a decir la verdad, toda la verdad, bajo juramento, me encargaría de que la fiscalía supiera que había colaborado. Aceptó. Aquella noche volví a casa con una sensación que no sentía desde hacía semanas, esperanza. No solo la esperanza de ganar, sino la posibilidad real de justicia. Cameron me esperaba en el piso. Traía comida tailandesa de mi restaurante favorito en Silver Spring Drive, ese que hace un curry panen demasiado picante, pero que siempre pido igual. Me dijo que había estado pensando y se disculpó por lo que dijo sobre humo y fuego. Que había dejado que sus padres le metieran ideas en la cabeza y que no fue justo conmigo. Le enseñé el diario, los movimientos bancarios, la notaría falsificada y el patrón con la madre de Theodore. Leyó todo en silencio. Cuando terminó, me miró con una expresión que nunca había visto en él. No era lástima ni rabia por mí, sino respeto. Me preguntó qué necesitaba que hiciera. Le dije que estuviera en la sala, que viera quién era cuando estaba en mi elemento. No me lo perdería por nada, me aseguró. La noche antes del juicio conduje hasta Eau Claire una vez más. Aparqué frente al cementerio donde descansa mi abuela, pero no bajé del coche. Me quedé allí, en la oscuridad, mirando la nieve sobre las lápidas, repasando todo lo que ella me enseñó. Las pruebas escritas no mienten. La gente puede retorcer la verdad, pero los números son honestos. Mañana, los números hablarían por sí solos. 14 de marzo. Palacio de Justicia del Condado de Milwaukee. 8:47 de la mañana. Llegué temprano, como siempre. Llevaba una americana azul marino, no porque mi madre la hubiera elegido y presumido en Instagram, aunque me hizo gracia comprobarlo, sino porque era profesional y discreta. No estaba allí para llamar la atención. Estaba para ganar. La sala era más pequeña que las que suelo pisar, la 412, cuarta planta, reservada para asuntos de sucesiones y tutela. No cabía mucho público en casos así. Cameron se sentó en la última fila, acompañado por dos compañeros del despacho que se habían enterado y querían apoyarme. Caroline ocupó sitio a mi lado en la mesa de los demandados, con su maletín repleto de documentos que mi madre ni sospechaba. Daisy apareció a las 9:02, con la puntualidad justa para hacer acto de presencia. Llevaba la americana azul marino que había mostrado en Instagram y unos pendientes de perlas que reconocí al instante. Eran de mi abuela. Seguro que se los había llevado en alguna visita.
Esa pequeña traición me encendió más que cualquier otra cosa. Theodore entró tras ella, con la cara ensayada de preocupación contenida. Interpretaba al marido comprensivo, al hombre que solo quería lo mejor para todos. Asintió solemne ante el juez mientras tomaba asiento. Y Merlin fue la última en entrar. No me miró. No levantó la mirada hacia nadie. Se sentó al final del banco, justo detrás de la mesa de la parte demandante, y clavó la vista en sus manos temblorosas. Bradley Fenwick revolvía papeles y consultaba su móvil una vez más, nervioso, como un niño disfrazado con el traje de su padre. Casi me dio pena. Casi. Todos de pie. Anunció la voz firme. La honorable Patricia Kovalchik preside la sesión. La jueza Kovalchik entró y tomó asiento. Se puso las gafas para leer y se sumergió en el expediente que tenía delante. Luego levantó la vista hacia la mesa del peticionario. Después, me miró a mí. Vi cómo sus ojos se entrecerraron, un leve gesto de reconocimiento, un sutil giro de cabeza. No dijo nada, pero supe que sabía. Bradley comenzó con su declaración inicial, hablando durante 12 minutos. Pintó la imagen de una madre preocupada, distanciada de su hija por conflictos familiares, pero que nunca dejó de quererla. Describió a mi abuela como una anciana vulnerable, aislada y manipulada. Presentó mis historiales de terapia de adolescente como prueba de inestabilidad mental. Ni una sola vez mencionó a qué me dedicaba. No se molestó en investigar más allá de lo básico. Asumió que una contable era solo eso, nada más. Cuando terminó, la jueza Kovalchik preguntó si la parte demandante quería hacer una declaración personal. Daisy se levantó. Se alisó la americana con las manos temblorosas. Al principio habló con calma, expresando su preocupación por mí, su miedo a que los últimos deseos de mi abuela no se estuvieran respetando. Pero entonces algo cambió. Su voz se elevó, y me señaló directamente. Está enferma mentalmente, no es competente. Siempre ha sido inestable y no debería tener nunca el control de las finanzas de nadie, ni mucho menos heredar de quien supuestamente manipuló, escupió con rabia. No pestañeé. No reaccioné. Crucé las manos sobre la mesa y esperé. La jueza observó el arrebato de mi madre sin apenas inmutarse. Luego se volvió hacia Bradley y le lanzó una pregunta directa. ¿De verdad no tiene ni idea de quién es esta mujer? La que su clienta acaba de llamar incompetente mental. Bradley se quedó bloqueado. Revisó sus notas. Es contable, su señoría. Trabaja en una firma en Milwaukee. La jueza le miró fijamente durante un largo instante. Después se dirigió a Caroline. Caroline se puso en pie. No pronunció un discurso, simplemente dijo: Queremos presentar pruebas que cambiarán la perspectiva del tribunal sobre este caso. Kovalchik asintió. Caroline abrió su maletín y entregó una copia del paquete de evidencias al secretario, que a su vez la pasó a Bradley. Otra copia la entregó a la jueza. Empezó con los extractos bancarios. Desglosó una línea temporal de retiradas, $47.850 en 11 meses. 7 retiradas, cada una a menos de 3 días de una visita documentada de Daisy Hollister. La expresión de Bradley no cambió al principio, seguía esperando alguna trampa. Luego Caroline enseñó el poder notarial. Señaló el sello del notario. Presentó los registros de jubilación de Ray Gustafson, donde constaba que renunció a su comisión de notario en octubre de 2019. El documento estaba fechado en marzo de 2024. La cara de Bradley palideció. Caroline leyó fragmentos de un diario en voz alta, la voz de mi abuela desde la tumba, explicando con detalle lo que le habían hecho, la vergüenza, la confusión, el miedo. Fijé la mirada en el rostro de mi madre mientras Caroline leía. La expresión de Daisy pasó de la confusión al shock, y luego a algo parecido a la indignación. No sentía vergüenza por lo que había hecho, sino rabia por haber sido descubierta. El rostro de Theodore era un enigma. Permanecía inmóvil, como un hombre que ha vivido esto antes y sabe cuándo el juego ha terminado. Caroline cerró con el patrón detectado, la madre de Theodore, la actividad financiera sospechosa, el dinero desaparecido. Comentó que el FBI había sido notificado y estaba investigando posibles cargos federales por fraude, electrónico y postal. Cuando terminó,
El tribunal quedó en silencio. La jueza miró a Bradley. ¿Tiene algo que añadir? Bradley pidió un breve receso. La jueza lo concedió. Vi cómo Bradley se acercaba a Daisy, se agachaba junto a ella y susurraba algo al oído. No pude oír, pero su rostro cambió radicalmente. De la ira pasó a la confusión y luego a un pálido desconcierto. Le estaba diciendo quién era yo, a qué me dedicaba, cuántas veces había testificado en esa misma sala. Por primera vez en 19 años, mi madre me miró de verdad. No sonreí, no me regodeé. Solo la miré y esperé. Al reanudarse la sesión, Bradley anunció que su clienta deseaba retirar la petición. La jueza negó con la cabeza. Con las pruebas presentadas, no puedo simplemente archivar el caso. Lo remito a la Fiscalía para posibles cargos penales. También envío las evidencias al FBI en Milwaukee para su investigación en curso. Miró a mi madre una última vez, luego a mí, y declaró. La petición queda denegada con prejuicio. Se acabó en menos de 2 horas. Sin gritos, sin confrontaciones dramáticas. Solo pruebas claras y un veredicto sereno. Así es como funciona la justicia, no con explosiones, sino con un rastro de papel. Antes de terminar, quiero decir algo de corazón. Si has llegado hasta aquí, gracias de verdad. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y dale like. Para mí significa mucho y me ayuda a seguir compartiendo relatos como este. Ahora, os contaré qué pasó después de aquel día en el juzgado. El FBI actuó más rápido de lo que esperaba. La agente especial Tina Morales, una mujer en sus 40 con un apretón de manos que parecía un alicate, me llamó 3 días después de la vista. Había revisado todo el paquete de pruebas, rastreado 15 años de historial financiero de Theodore y descubierto patrones que ni siquiera yo había detectado. El 2 de abril, Theodore y Daisy Ollister fueron arrestados. Cargos federales, fraude electrónico, fraude postal, explotación financiera de un adulto vulnerable. La acusación ocupaba 18 páginas. Reabrieron la investigación sobre el patrimonio de la madre de Theodore. Los contables forenses encontraron más de $200.000 en transferencias inexplicables durante los 3 años previos a su muerte. Geraldine Ollister tenía la casa pagada, una pensión holgada y había ahorrado con cuidado toda su vida. Cuando murió, no quedó nada. Theodore había destrozado a su propia madre y enseñado a su esposa a hacer lo mismo con la mía. Merlin testificó para la fiscalía. Contó todo lo que sabía sobre las finanzas de su padre, sus métodos y su carácter. A cambio, recibió inmunidad. No sé si fue justo, pero sé que ella también fue víctima. El juicio duró 2 semanas. No asistí a la mayoría, ya había declarado y tenía mis propios casos. Pero estuve presente para la sentencia. Daisy Ollister fue declarada culpable de 4 cargos. Le cayeron 5 años en prisión federal, con al menos 4 de condena antes de poder solicitar el 3er grado. Le ordenaron pagar una restitución completa de $47.850, más intereses y sanciones. Theodore Ollister fue condenado por 7 cargos. Se enfrentó a 6 años y medio en un centro federal de Minnesota. Sus lavanderías automáticas fueron embargadas y vendidas para pagar a sus acreedores y a las víctimas. La casa se subastó. La membresía del club de campo había sido revocada meses antes por impago. Cada fragmento de la vida construida con dinero robado se desmoronó y dispersó. 2 meses después de la sentencia, recibí una carta de mi madre. No la abrí. Le pasé la carta a Caroline. Ella la leyó y me confesó que eran 6 páginas llenas de excusas y autocompasión, sin una sola disculpa sincera. Me preguntó si quería contestar. Le dije que no. Hay caminos que no merecen ser recorridos. Finalmente, en julio, se cerró el legado de mi abuela. Yo me quedé con la casa de Eau Claire. No fui capaz de venderla. Cameron y yo vamos algunos fines de semana cuando necesitamos silencio. Nos tomamos un café en el porche donde ella solía sentarse los domingos por la mañana, con su chequera en mano. También guardé su diario, pero ya no como prueba. Ese capítulo quedó atrás. Lo conservo porque fue lo último que escribió, su voz atrapada en papel, recordándome que, aunque tuviera miedo, vergüenza y estuviera perdida, nunca dejó de luchar por mí. En octubre, Cameron me pidió que me casara con él.
Lo hizo en el Olive Garden de la Ruta 9 en Baobab, donde tuvimos nuestra primera cita hace 5 años. La comida no es nada del otro mundo, pero los palitos de pan son ilimitados y los recuerdos, inolvidables. Dije que sí. Creo que a mi abuela le habría gustado. Siempre me dijo que necesitaba a alguien firme, alguien que no huyera cuando las cosas se pusieran difíciles. Mi despacho me reintegró la semana siguiente al juicio. Mi jefe me pidió perdón en persona por haber dudado de mí. Mi primer caso tras volver fue el de una mujer de 84 años en Kenosha, cuyo sobrino le había robado $89.000 de su cuenta de jubilación. Recuperamos hasta el último céntimo y él acabó condenado a 4 años. Muchos creen que la venganza nace de la rabia, de hacer daño a quien te hizo daño. Pero no es así. La venganza es justicia, es equilibrio. Es enseñar a quienes piensan que pueden arrebatarlo todo sin consecuencias que el mundo no funciona así. Es demostrar que la paciencia, la integridad y un buen registro siempre vencen a la crueldad y la codicia. Mi madre creía que era débil porque guardaba silencio. Que estaba rota porque no respondía al instante. Pensó que podía quitarme todo porque ya lo había hecho antes. Pero olvidó que me crió una mujer que guardaba cada recibo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si quieres más historias como esta, justo ahora tienes otra esperándote en pantalla.